una que se adelantó otra vez muchos años y que algunos seguidores mantienen que es la pura verdad. Este hombre iba un paso por delante mirando el futuro. Sí, Iker, porque realmente en las predicciones de Parravicini esta sobre todo destaca por la exactitud en el tiempo. En la imagen podemos ver lo que parece una figura humana con otra que estaría de espaldas que además con una flechita le introduce algo a la altura del pecho y en el fondo lo que parece una serpiente con un corazón. El texto dice: corazón será artificial en el año 66. Pues bien, en 1966 el doctor Michael Ellis hace el primer injerto, el primer trasplante de un corazón artificial a un ser humano. Esto lo dijo en 1938, cuando eso era apenas un sueño de la ciencia ficción. Acertar el hecho y acertar sobre todo la fecha, la verdad es que es increíble. Increíble carambola, quizá, para los más escépticos. Año 38, hay dudas sobre el trabajo de Parravicini. Bueno, antes de intentar resolverlo, vamos a ver otros ejemplos que tienen que ver con la vida y con la ciencia, Carmen. Vamos a ver este dibujo, esta psicografía, en la que las palabras son muy cortitas. Pone maternidad artificial cultivada. Una profecía del año 38 también. Como vemos, parece que hay una forma de útero y esto sería como una especie de jeringa o de elemento que introduce justo en el medio algo. Maternidad artificial, todo el mundo lo ha tomado como que se refería a la fecundación in vitro. En 1978, en Inglaterra, es cuando el doctor Robert Edwards, que luego fue premio Nobel de la Medicina en el año 2010, hizo la primera fecundación in vitro. Ese mismo año nacía una niña. 40 años antes, Parravicini ya había dicho que se iba a poder engendrar a seres humanos sin tener que tener contacto entre hombre y mujer. Seguimos. Historias de la política. Parravicini en sus dibujos, hechos como en una especie de delirio, casi sin darse cuenta, según su testimonio, de repente reflejaba estampas que estaban por venir. En el año 38 dibujó a dos figuras que ya eran conocidas en ese tiempo. Lo que no era conocido, Santi, era su final. Efectivamente. Y además, por si cabía alguna duda, lo pone aquí: Hitler y Mussolini. Además, Mussolini aparece con su gorro característico, Hitler con su bigote y su flequillo, y un texto muy claro: con el mismo fin. Ambos aparecen como atados. Mussolini tiene la cabeza gacha y todo indica que ese fin es un fin amargo, es un fin triste. En 1938, cuando se hizo esta psicografía, Hitler y Mussolini eran venerados como dioses por sus propios pueblos. Todavía no había comenzado la Segunda Guerra Mundial, no había absolutamente nada en el horizonte que indicase que estos dictadores, que sí lo eran, fueran impopulares o fueran a ser derrocados en su propio país, con lo cual, desde luego, se avanzó ese fin amargo, además de los dos, de una forma asombrosa. Nuestro público estará pensando, ¿una gran trampa? ¿Todo esto se hizo a posteriori o hay documentos que certifican que las psicografías, la evidencia de Parravicini, las profecías de Parravicini era auténtica? La Iglesia no quedó fuera de sus predicciones. Exactamente, Iker. La profecía dice: el papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serla. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América, en tanto la humanidad caerá. Se puede ver perfectamente la cabeza del Papa, además con la tiara que suele llevar. Esto representaría la Iglesia y cómo se está viniendo abajo, cómo se está cayendo, y esto representaría el mar. Además pone mar de mares. Pues bien, se ha tomado como que a partir del Concilio Vaticano II hay nuevas reformas en la Iglesia. Juan Pablo II fue uno de los papas más viajeros. Se cree que esta representación puede ser la de Juan Pablo II y que la Iglesia poco a poco se va viniendo abajo. Lo estamos viendo en otras de sus profecías, en las que habla también de papados, de la Iglesia. Se comenta que dentro mismo de la Iglesia va a haber un caos, que empezarán los sacerdotes a hacer cosas que no son de sacerdotes. Y en este caso, por ejemplo, se dice que a partir del Concilio Vaticano II, esa misa, que antes se decía tan solo en latín, empezará a decirse en otros idiomas, como los protestantes. Más ejemplos. Una cara barbada. Sí, y dice el texto: cabeza de barba que parecerá santo, mas no lo será, encenderá las antillas. Y muchos creen que se refiere a Fidel Castro. Cabeza de barba, las Antillas, Cuba,
Y veamos la figura. Efectivamente vemos lo que parece una criatura, un ser hirsuto, con una barba. Incluso ha habido quien apuntaba que este trazo sobre la cabeza podía ser la característica gorra militar de Fidel Castro, y hasta quien ha querido ver un puro. Desde luego, lo que sí es evidente es el texto. Cabeza de barba, no hay que olvidar que a los revolucionarios de Fidel los llamaban los barbudos, precisamente, y que esto fue escrito en 1937. 20 años antes, prácticamente. Efectivamente, fue en 1960 cuando Fidel Castro accede al poder. En este momento, Fidel Castro tenía 11 años, estaba muy lejos de ser el dirigente cubano. Parravicini era un creyente en los ovnis, en todo lo misterioso, y miraba con mucha atención a las estrellas. Esta profecía es francamente increíble. Una profecía también muy corta que dice: el Can será el primer volador. Año 1938. Claramente todo el mundo pensó que se trataba de Laika, la primera perra que viajó al espacio en el Sputnik 2 en 1957. Se ve como una perrita con el hocico, con la oreja, incluso un cohete que está volando y ella mirando al cielo. Recordemos que esta perrita fue escogida en las calles de Moscú, que era una perra de 3 años que llegó a pesar 6 kilos y que además sufrió mucho dentro del Sputnik, porque se cree que duró tan solo entre 5 y 7 horas. No aguantó. Una vez más, 20 años antes. Pues una vez más, 20 años antes, ya pronostica que el primero en ir al espacio va a ser un perrito. Otro pronóstico que también tiene que ver con la conquista espacial, que era como un sueño en los años 30. Pues sí, decía en 1937, el hombre volará a los espacios siderales, vencerá el sonido y sabrá que el mundo es inferior planeta y de castigo. Y aparece en la imagen lo que parece un planeta o una luna con una versión de lo que podría ser muy artística de un cohete espacial, incluso con su estela de gases incandescentes debajo. Sobre todo llama la atención lo de vencerá el sonido, porque el vuelo supersónico era algo casi absolutamente impensable en esta época. Los aviones eran de hélice, no se había inventado el reactor, los cohetes se iban a inventar en la Segunda Guerra Mundial, y desde luego no había forma humana de pensar que esa velocidad del sonido, esa barrera del sonido iba a ser rota. Y otra profecía de Parravicini sobre los usos sociales, el cambio de roles entre hombres y mujeres. Carmen. Pues sí, aquí podemos ver cómo una mujer parece, traspasando el cabello a lo que sería una figura masculina. Bueno, y nos lo aclara con la profecía. La mujer pasará sus cabellos al hombre y el hombre pasará sus ropas a la mujer. Ambos mandarán en igualdad de mando, pero el tiempo les hundirá. Pues ahí lo vemos claramente. Esto se dijo que podía tener que ver, además cuando salieron los Beatles lo relacionaron enseguida, los primeros melenudos, que parecían mujeres, y las mujeres que empezaban a llevar pantalones. Las mujeres se vestían como hombres, los hombres se dejaban el cabello como las mujeres, y todo era una revolución. Los derechos de la mujer, la igualdad de la mujer con respecto al hombre, según Parravicini, eso es lo que nos llevará al caos. Año 36. Año 1936. Cuando empezaba ni más ni menos la Guerra Civil Española. Sobre Parravicini, aunque sean titulares, imagino que hay, compañeros, personas a favor que lo idolatran, que lo consideran el único profeta auténtico que dejó dibujo y fecha de sus delirios o aciertos, y otros que dicen que tiene que haber trampa. Sus biógrafos dicen que desde muy pequeño él ya tenía esta serie de visiones, que era un niño bastante extraño, que no estaba con los demás niños jugando, que se dedicaba a leer libros de una cultura muy superior a la que podía tener un chaval de 4 o 5 años, y que entonces ya parecía tener una sensibilidad especial y recibir una serie de mensajes, porque él hablaba de seres que siempre estaban a su alrededor. Polémica hasta hoy, Santi. Pues sí, polémica hasta hoy, pero desde luego sus defensores, en Argentina sobre todo, son verdaderos cruzados de esta causa y señalan la cantidad de hechos extraordinarios más allá de estas profecías que tuvo su vida. En concreto, por ejemplo, un episodio que tuvo muchísimos testigos era un poltergeist de una duración que duró más de 10 años, que tuvo en su finca de Los Olivos, a escasos kilómetros de Buenos Aires, que era por las noches apedreada la fachada por entidades invisibles, que se oían ruidos extraños en las habitaciones y que incluso los amigos y conocidos de la familia pues acudían como curiosidad a pasar noches allí para ser testigos de esos hechos.
amigo del misterio, pegado a lo enigmático, y ahí tienen los dibujos. Ustedes deben opinar. Todo esto parece que se ha cumplido, más o menos. Hay una que todavía espera resolución. Y también esperamos nosotros que tarde mucho, porque una de las últimas profecías tan macabras de Parravicini, año 37, decía algo así con este dibujo, habrá que buscar interpretación: hombres, meditad, el mar avanzará, inundará en diluvio, se derretirán los cascos polares, el eje de la Tierra regresará y el ecuador será polo, el mar será sangre, final de finales. Cataclismos geológicos acompañarán a los conflictos bélicos. Y esa imagen que busca todavía una interpretación y que encaja perfectamente, de verdad, en esta época de tribulación. Nuestra idea, traerles las psicografías más célebres de un hombre que sigue siendo misterio y que 35 años después de su muerte nos trae este material. Material significativo, enigmático y sobre el que ustedes tienen la última palabra. Nosotros nos marchamos ahora a hablarles de otro asunto que quizá tiene que ver